¿Alguna vez se ha preguntado si lo que cena o el pequeño picoteo antes de acostarse podría estar silbando en la oscuridad, preparando el terreno para algo tan grave como un derrame cerebral? La cruda realidad es que, a medida que cumplimos años, nuestro cuerpo cambia, y lo que antes nos sentaba bien, ahora puede convertirse en un verdadero riesgo. Muchos de nosotros vivimos con la idea de que la cena es un momento para relajarse y disfrutar. Y quizás no pensamos en cómo esos últimos bocados pueden estar afectándonos mientras dormimos. Pero déjeme decirle que ese momento, justo antes de cerrar los ojos, es más crítico de lo que imagina para su salud cardiovascular. Es un secreto a voces entre los expertos, pero poco se habla de ello de forma clara y sencilla. En este video, vamos a descubrir cuáles son esos alimentos que, sin saberlo, quizás esté consumiendo antes de irse a la cama y que podrían estar aumentando su riesgo de sufrir un derrame cerebral. Hablaremos de 5 tipos de alimentos comunes que es mejor evitar y le daré alternativas deliciosas y seguras. Preste mucha atención, porque lo que aprenda hoy podría cambiar la forma en que cuida su corazón y su cerebro para siempre. Y le prometo que si se queda hasta el final, hay algo que le sorprenderá y le ayudarán a entenderlo todo mucho mejor. Comencemos sin rodeos con el primer tipo de alimentos que debemos evitar antes de que la cabeza toque la almohada: las comidas fritas y excesivamente grasosas. Piense en esas deliciosas papas fritas, esas empanadas crujientes, los churros que tanto nos gustan, o incluso cortes de carne muy grasosos que a veces preparamos para la cena. Aunque son tentadores y nos brindan un momento de placer, especialmente cuando estamos cansados al final del día y buscamos algo reconfortante. El impacto que tienen en nuestro cuerpo durante la noche es considerable y preocupante, sobre todo a nuestra edad. Cuando comemos algo frito o muy graso, nuestro sistema digestivo tiene que trabajar horas extras para descomponerlo. Es un esfuerzo enorme, casi como si estuviéramos pidiéndole a nuestro cuerpo que corra una maratón justo antes de intentar dormir. Esta digestión pesada no solo interrumpe nuestro sueño, haciéndonos sentir inquietos o con acidez, sino que también ejerce una presión adicional sobre nuestro corazón y nuestros vasos sanguíneos. La grasa saturada y las grasas trans, que abundan en estos alimentos, no solo aumentan el colesterol malo en nuestra sangre, el famoso LDL, sino que también pueden llevar a la acumulación de placa en nuestras arterias, un proceso que se conoce como arteriosclerosis. Y es precisamente esta acumulación lo que estrecha y endurece las arterias, dificultando el flujo de sangre al cerebro y al corazón, aumentando directamente el riesgo de un derrame cerebral o un ataque cardíaco. Imagínese que sus arterias son tuberías. Las grasas son como el sarro que se va pegando por dentro, haciendo que el agua fluya con más dificultad y la presión dentro de la tubería aumente. Además, las comidas grasosas pueden provocar un aumento de la inflamación en el cuerpo. La inflamación crónica es un factor de riesgo silencioso y poderoso para muchas enfermedades crónicas, incluidos los problemas cardiovasculares. Dormir con el cuerpo en un estado de inflamación y con el sistema digestivo trabajando a pleno rendimiento no es precisamente un descanso reparador para nadie, y menos para un corazón y un cerebro que necesitan recuperarse. No es solo cuestión de sentirnos pesados o con indigestión, sino de las consecuencias a largo plazo que estas cenas pesadas pueden tener en nuestra salud cardiovascular. En lugar de optar por un festín frito o graso, piense en alternativas ligeras y nutritivas que permitan a su cuerpo relajarse y prepararse para el descanso nocturno. Una ensalada con algo de proteína magra, como pollo a la plancha o pescado al horno, o quizás un plato de verduras cocidas al vapor. Son opciones mucho más amables con su sistema digestivo y su corazón. Permiten una digestión tranquila y no elevan la presión arterial ni el colesterol de forma drástica antes de dormir. La clave es elegir alimentos que nutran sin sobrecargar.
Y esto nos lleva al segundo tipo de alimentos que debemos vigilar muy de cerca antes de ir a la cama. Y que a menudo se subestima su impacto los alimentos muy salados. Piense en los embutidos, como el chorizo o el salchichón que a veces cenamos. O en las conservas. Algunos panes industriales que contienen mucha sal. Los quesos curados o incluso los snacks salados que picoteamos frente al televisor. La sal, o sodio, es un mineral esencial, pero su exceso, especialmente por la noche, es un verdadero enemigo silencioso para la presión arterial y, por ende, para el riesgo de derrame cerebral. Cuando consumimos grandes cantidades de sal, nuestro cuerpo retiene más agua para diluir ese exceso de sodio. Esta retención de líquidos aumenta el volumen de sangre que circula por nuestras venas y arterias, lo que, a su vez, eleva la presión arterial. Si su presión arterial ya tiende a ser alta, o si está en el límite, una cena rica en sal puede provocar un pico peligroso durante la noche, justo cuando su cuerpo debería estar en reposo y su presión arterial debería bajar naturalmente. Una presión arterial elevada y sostenida es uno de los principales factores de riesgo para sufrir un derrame cerebral, ya que ejerce una tensión constante sobre las paredes de los vasos sanguíneos, debilitándolos y haciéndolos más propensos a romperse o a que se formen coágulos. Además, consumir mucha sal antes de dormir puede hacer que se despierte varias veces durante la noche con sed, interrumpiendo un sueño reparador. Y un sueño de mala calidad también está relacionado con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares. El corazón y los riñones también sufren cuando tienen que lidiar con un exceso de sal, trabajando más duro para filtrar y procesar ese sodio extra. Imagínese el estrés que le estamos imponiendo a estos órganos vitales día tras día, o mejor dicho, noche tras noche, con cada cena salada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo ideal es reducir drásticamente el consumo de sal, especialmente en la cena, en lugar de fiambres o quesos muy salados. Considere opciones más frescas y bajas en sodio. Pruebe a condimentar sus comidas con hierbas aromáticas y especias en lugar de sal. El perejil, el orégano, el tomillo, el pimentón dulce o el comino pueden darle un sabor delicioso a sus platos sin el riesgo que conlleva el exceso de sodio. Optar por cenas preparadas en casa con ingredientes frescos le da el control total sobre la cantidad de sal que añade. Estos pequeños cambios, en apariencia insignificantes, tienen un impacto gigantesco en su presión arterial y, por lo tanto, en la protección contra un derrame cerebral. Ahora que hemos hablado de las frituras y los alimentos salados, es hora de pasar a otro grupo de alimentos que, aunque nos parezcan inofensivos e incluso reconfortantes, pueden estar sabotando nuestra salud cardiovascular mientras dormimos. Continuando con nuestra lista de alimentos a evitar antes de ir a la cama, llegamos a un culpable muy común y seductor: los dulces y los azúcares refinados. Piense en ese postre delicioso que a veces nos apetece después de cenar. Un trozo de pastel, unas galletas, un helado, o incluso un refresco o un zumo industrial. Aunque nos den un subidón de energía momentáneo y nos parezcan un placer inofensivo, el impacto que tienen en nuestro cuerpo durante la noche es significativo y perjudicial, especialmente para quienes buscan protegerse de un derrame cerebral. Cuando consumimos azúcares refinados, nuestro nivel de azúcar en la sangre se dispara rápidamente. En respuesta, el páncreas libera una gran cantidad de insulina para intentar reducir ese pico de azúcar. Este vaivén constante de azúcar e insulina, conocido como montaña rusa de glucosa, puede, con el tiempo, llevar a la resistencia a la insulina. Un estado en el que las células de nuestro cuerpo no responden eficazmente a la insulina. La resistencia a la insulina no solo aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, sino que también es un factor de riesgo independiente y muy importante para las enfermedades cardiovasculares y los derrames cerebrales. La diabetes es, de hecho,
uno de los mayores factores de riesgo para sufrir un derrame cerebral, ya que el azúcar alto daña los vasos sanguíneos con el tiempo, haciéndolos más rígidos y propensos a la formación de coágulos. Además, una cena dulce antes de dormir puede aumentar la inflamación en el cuerpo. La inflamación crónica es un motor detrás de la arteriosclerosis, el proceso de endurecimiento y estrechamiento de las arterias, que ya mencionamos. Y no olvidemos el impacto en el peso. Las calorías vacías de los azúcares se almacenan fácilmente como grasa, contribuyendo al sobrepeso y la obesidad. Otros factores de riesgo significativos para la presión arterial alta. La diabetes. Y, en última instancia, el derrame cerebral. Más allá de lo físico, los picos y caídas de azúcar también pueden afectar la calidad de nuestro sueño. Aunque al principio el azúcar puede dar una sensación de energía, la caída posterior puede provocar despertares nocturnos, un sueño inquieto y menos reparador, y un sueño deficiente. Como sabemos, no solo nos deja cansados al día siguiente, sino que también se ha vinculado con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares. Entonces, ¿qué podemos hacer si tenemos ganas de algo dulce? La clave es optar por alternativas naturales y, sobre todo, moderar las porciones. Una pequeña porción de fruta fresca, como unas bayas o una manzana, puede satisfacer el antojo sin disparar el azúcar en la sangre de la misma manera que lo haría un postre procesado. Un yogur natural sin azúcar, quizás con un toque de canela, es otra excelente opción. Estos alimentos tienen fibra, que ayuda a regular la absorción de azúcar, y son mucho más nutritivos para su cuerpo. Dejar de lado los azúcares refinados antes de dormir es un paso poderoso hacia la protección de su cerebro y su corazón. Y eso nos lleva al cuarto tipo de alimentos, que merece nuestra atención: las carnes procesadas y las grandes porciones de carne roja. Hablo de esos embutidos que a veces nos salvan de preparar una cena más elaborada, como el jamón cocido, el pavo procesado, el chorizo, el salchichón, o incluso el bacon o las salchichas. También me refiero a las porciones generosas de carne roja, como un chuletón grande o una hamburguesa, consumidas justo antes de acostarse. Estos alimentos, aunque cómodos o sabrosos, presentan varios desafíos para nuestra salud nocturna y cardiovascular. Las carnes procesadas son especialmente problemáticas porque suelen ser muy ricas en sodio, como ya hemos comentado, y también en grasas saturadas. Además, a menudo contienen nitratos y nitritos, conservantes que se han relacionado con un mayor riesgo de inflamación y daño a los vasos sanguíneos. Las grasas saturadas, presentes tanto en las carnes procesadas como en las carnes rojas grasas, elevan los niveles de colesterol LDL, el colesterol malo, que contribuye directamente a la formación de placa en las arterias. Esta placa, al acumularse, puede estrechar los vasos sanguíneos y hacerlos más rígidos, aumentando el riesgo de coágulos y obstrucciones que podrían derivar en un derrame cerebral. Imagínese el trabajo que le estamos pidiendo a nuestro sistema digestivo cuando intentamos descomponer una porción grande de carne roja o procesada justo antes de dormir. Es un proceso largo y laborioso que puede llevar horas, manteniendo a nuestro cuerpo en un estado de actividad digestiva cuando debería estar descansando. Esto no solo interrumpe el sueño, haciéndonos sentir pesados o con indigestión, sino que también puede afectar la regulación de la presión arterial durante la noche, impidiendo esa bajada natural que es tan beneficiosa para nuestra salud cardiovascular. Además, la digestión de proteínas pesadas puede aumentar la demanda metabólica de nuestro cuerpo, lo que puede influir en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La inflamación también es una preocupación. El alto contenido de grasas saturadas y los aditivos en las carnes procesadas pueden contribuir a un estado inflamatorio crónico en el cuerpo, que, como ya hemos visto, es un factor de riesgo para muchas enfermedades, incluyendo las cardiovasculares. Entonces,
¿Qué podemos cenar en su lugar? La solución es optar por fuentes de proteína más ligeras y saludables. El pescado blanco, como la merluza o el lenguado, es una excelente opción, rico en proteínas y generalmente bajo en grasas. El pollo o el pavo sin piel, preparados a la plancha o al horno, son también alternativas muy buenas. Las legumbres, como las lentejas o los garbanzos, son otra fuente maravillosa de proteína vegetal y fibra, que ayudan a la digestión y son beneficiosas para el corazón. Si no puede resistirse a la carne roja, intente consumirla con moderación y en porciones más pequeñas, y si es posible, evitarla por completo en la cena, dejándola para el almuerzo. Pequeños ajustes en la elección de su proteína nocturna pueden marcar una gran diferencia en cómo su cuerpo se recupera durante la noche y en la protección de su salud cerebral. Ahora que hemos cubierto las frituras, la sal, los azúcares y las carnes pesadas, nos queda un último tipo de alimento que, aunque pueda parecer inofensivo, también tiene su papel en nuestra discusión. Finalmente, llegamos al quinto tipo de alimentos que debemos considerar evitar antes de ir a la cama, y son las comidas muy picantes o ácidas. Piense en esos guisos con mucho condimento, las salsas picantes que a veces nos gustan, o incluso consumir cítricos en exceso justo antes de acostarse, como un vaso grande de zumo de naranja o de pomelo. Aunque para muchos el picante es una delicia que estimula el paladar, o los cítricos son sinónimo de salud. Consumirlos en las horas previas al sueño puede ser una receta para el malestar nocturno y, de forma indirecta, un riesgo para nuestra salud cardiovascular y cerebral. La razón principal es que los alimentos muy picantes o muy ácidos pueden provocar acidez estomacal, indigestión y reflujo gastroesofágico, especialmente cuando uno se tumba para dormir. La sensación de quemazón en el pecho y la garganta, o el retorno del ácido estomacal, no solo es increíblemente incómoda y dolorosa, sino que también interrumpe el sueño de forma drástica. Y como ya hemos mencionado, un sueño de mala calidad está directamente relacionado con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares, incluida la hipertensión y, por ende, el derrame cerebral, cuando su cuerpo está luchando contra la indigestión o el reflujo. No puede entrar en las fases más profundas y reparadoras del sueño. Esta falta de descanso adecuado estresa el cuerpo y puede afectar la regulación de la presión arterial y el azúcar en sangre, dos factores clave en la prevención de derrames cerebrales. Además, algunos estudios sugieren que el malestar digestivo crónico puede contribuir a un estado de inflamación en el cuerpo, y la inflamación es un factor subyacente en muchas enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares. Es importante recordar que el cuerpo necesita un ambiente tranquilo y reparador durante la noche para realizar sus funciones de recuperación, y una digestión complicada o un ardor de estómago constante no favorecen en absoluto ese ambiente. No es que una comida picante ocasional vaya a causar un derrame cerebral de inmediato. Por supuesto, pero la acumulación de noches de sueño interrumpido y malestar digestivo sí puede tener un impacto significativo a largo plazo en su salud general y en su riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué podemos cenar en su lugar? La mejor opción es optar por comidas suaves y de fácil digestión, especialmente en la cena. Piense en verduras cocidas al vapor o hervidas, proteínas magras a la plancha o al horno sin mucho condimento, o incluso una sopa de verduras ligera. Si tiene ganas de una bebida caliente antes de dormir, elija una infusión de hierbas calmantes como la manzanilla o el tilo, que no contienen cafeína ni acidez. Evitar los condimentos excesivos y los alimentos que sabe que le provocan acidez puede marcar una gran diferencia en la calidad de su sueño y, por ende, en su salud cardiovascular. Hemos recorrido un camino importante hoy, hablando de 5 tipos de alimentos que es mejor evitar antes de ir a la cama si queremos proteger nuestro cerebro y nuestro corazón del riesgo de un derrame cerebral.
Hemos visto cómo las comidas fritas y grasosas, con su pesada digestión y su impacto en el colesterol y la inflamación, pueden ser un verdadero lastre para nuestras arterias. También hemos descubierto que los alimentos muy salados pueden disparar nuestra presión arterial durante la noche, una de las principales causas de los derrames cerebrales. Y no podemos olvidar los dulces y azúcares refinados, que juegan con nuestros niveles de azúcar en la sangre y nos ponen en riesgo de diabetes e inflamación. Dos grandes enemigos de nuestra salud cardiovascular: las carnes procesadas y las grandes porciones de carne roja, con su alto contenido de grasas saturadas y aditivos. También son una carga pesada para nuestro sistema digestivo y circulatorio. Y finalmente, hemos entendido por qué las comidas muy picantes o ácidas, al interrumpir nuestro sueño y causar malestar digestivo, pueden afectar indirectamente nuestra salud cerebral y cardíaca. Sé que puede parecer mucha información y que quizás piensa que esto implica grandes sacrificios, pero quiero que se lleve un mensaje de tranquilidad y esperanza. Recuerde, no se trata de privarse de todo lo que le gusta, sino de hacer elecciones inteligentes, especialmente en las horas previas al descanso. Se trata de escuchar a su cuerpo y darle lo que necesita para repararse y funcionar óptimamente durante la noche. Pequeños cambios, de verdad, pueden hacer una gran diferencia en su salud y en su calidad de vida. No tiene que ser perfecto de la noche a la mañana. Comience con un cambio, luego con otro. Quizás esta noche pruebe a cenar algo más ligero y verá cómo se siente por la mañana. Se sorprenderá de lo bien que puede llegar a sentirse al despertar, cuando su cuerpo ha podido descansar de verdad. La salud es un viaje, no un destino. Y cada decisión consciente que tome hoy es un paso firme hacia un futuro más brillante, más sano y más lleno de vida. Me encantaría saber qué piensa de todo esto. ¿Hay algún alimento de los que hemos hablado que le cuesta evitar por la noche? ¿O tiene algún truco o receta saludable que le encante cenar y quiera compartir con nuestra comunidad? Por favor, déjenos un comentario aquí abajo, porque sus experiencias y consejos son increíblemente valiosos para todos nosotros. Compartir es aprender y crecer juntos. Si este video le ha resultado útil y cree que puede ayudar a otras personas, por favor, regálenos un me gusta, y si aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros consejos y seguir construyendo una vida plena y saludable a cualquier edad. Estoy aquí para acompañarle en este camino. Siga cuidándose, siga aprendiendo y, sobre todo, viva su mejor vida en cada etapa. Hasta la próxima.